Soy Manuel Azaña Díaz, último presidente de la Segunda República Española. Nací el 10 de enero de 1880 en Alcalá de Henares. Fui el segundo de 4 hermanos en el seno de una familia de clase acomodada. Mi padre, Esteban Azaña, era propietario agrícola y alcalde de la ciudad en aquellos momentos, y mi madre, Josefina Díaz, se dedicaba al cuidado de la familia. Por línea paterna, mi abuelo Gregorio era notario y mi abuela Concepción se ocupaba de las tareas familiares. Ambos vivían todavía cuando yo nací. Mis abuelos maternos, Manuel y Josefa, habían fallecido ya en esa fecha. Mi nacimiento tuvo lugar en el domicilio familiar, situado en la calle de la Imagen, número 3. Entre mis antepasados fueron frecuentes los agricultores y los funcionarios locales, y también hubo varios fabricantes. Algunos procedían de otras regiones del país, como la montaña cántabra, el País Vasco, Cataluña y Toledo. Inicié los estudios de bachillerato en un colegio privado de mi ciudad natal, donde obtuve brillantes calificaciones. En julio de 1889 falleció mi madre, con la que mantenía profundos lazos afectivos, y 2 meses después murió mi abuelo, que había ejercido una gran influencia en mi formación. En enero del año siguiente falleció mi padre, lo que incrementó el ciclo de desgracias familiares que se abatieron sobre mí. Quedé entonces al cuidado de mi abuela, y aún hube de soportar la muerte de mi hermano menor, Carlos, durante el curso 1892 hasta 1893. Por entonces, cuando contaba 11 o 12 años, experimenté una fuerte conmoción religiosa a consecuencia de una misión predicada por unos jesuitas en mi ciudad natal. Durante el curso 1893 hasta 1894, en el que obtuve el título de bachiller, ingresé en el Real Colegio de Estudios Superiores María Cristina de los Agustinos de El Escorial, que había sido establecido el curso anterior. Dejé testimonio de aquella estancia en la novela El Jardín de los Frailes, publicada en 1927. Allí cursé los estudios de Derecho, aunque para obtener las calificaciones oficiales tuve que acudir a universidades oficiales. Me examiné del curso introductorio en la Universidad de Valladolid y en los años siguientes lo hice en la de Zaragoza. En El Escorial, tal vez en la primavera de 1897, abandoné la práctica religiosa sin especial conmoción, al tiempo que se me hacía cada vez más insoportable mi permanencia en aquel centro. De vuelta en Alcalá, continué los estudios de la licenciatura de Derecho que obtuve en Zaragoza en julio de 1898 y publiqué una revista literaria, Brisas de Henares, junto a algunos amigos, entre ellos José María Vicario y Joaquín Creag. En octubre de 1898 me instalé en Madrid como pasante en el bufete de Luis Díaz Cobeña, donde coincidí con Niceto Alcalá Zamora al tiempo que realizaba los estudios de doctorado que me permitieron conocer a Francisco Giner de los Ríos. Aprobé brillantemente los cursos de doctorado en junio de 1899 y en abril de 1900 leí mi tesis doctoral titulada La responsabilidad de las multitudes, lo que me permitió alcanzar el grado de doctor en Derecho en el mes de junio de ese mismo año. Al comenzar mis 20 años era un joven de convicciones democráticas y reformistas. Frecuentaba en Madrid la Academia de Jurisprudencia, donde pronuncié una conferencia sobre la libertad de asociación el 22 de enero de 1902. Con ella me sumé al debate, entonces absorbente, sobre la cuestión religiosa y me manifesté partidario de que el Estado interviniese en la regulación de las congregaciones religiosas. No era el señorito benaventino y despreocupado que a veces ha querido ver. Di por entonces mis primeros pasos en la vida literaria madrileña con artículos en la revista Gente Vieja que se prolongaron desde febrero de 1901 hasta mayo de 1903. Mi firma aparecía en esa publicación junto a las de Francisco Silvela, Francisco Romero Robledo, Gaspar Núñez de Arce, José Naquens, Miguel Moraita y Antonio Pirala, entre otros. Desde mediados de 1903 pasé a residir en Alcalá de Henares, donde me dediqué a atender los negocios familiares mientras realizaba algunos ensayos literarios y colaboraba en La Avispa, una revista dedicada a los intereses locales. En junio de 1910 obtuve, por oposición, la plaza de auxiliar tercero de la Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Gracia y Justicia, en donde desarrollaría toda mi carrera de funcionario. En febrero de 1911 volví a mi ciudad natal para pronunciar una conferencia sobre el problema español, en un momento que parecía propicio para un primer entendimiento entre intelectuales y socialistas. Me ratifiqué allí en mis convicciones democráticas para la reconstrucción del Estado desde la vida local. En septiembre de ese mismo año tomé parte en una polémica que iniciaron Ortega y Gasset y Baroja en torno a la hegemonía cultural de Francia, con un par de artículos en el diario madrileño La Correspondencia de España. Los artículos me devolvieron al escenario literario madrileño, a la vez que me proporcionaron un cierto protagonismo entre la nueva generación de intelectuales que pululaban por Madrid.
Por esa misma época obtuve una pensión de la Junta para Ampliación de Estudios, con el objeto de realizar estudios de Derecho en la École Nationale de Chartes, de París, a donde llegué a finales de noviembre. Permanecí allí hasta finales de octubre del año 1912 y asistí a los cursos de algunos profesores conocidos como Alfred Loisy, Henry Pierron y Henry Bergson, entre otros, con especial atención a los temas psiquiátricos. Desde la capital francesa envié crónicas al diario madrileño La Correspondencia de España, con el seudónimo de Martín Piñol. La estancia en París me dejó una profunda huella para el resto de mi vida, y siempre consideré la cultura francesa como el hogar común y la casa materna de las personas cultivadas de la raza latina. La Correspondencia de España, 19 de diciembre de 1911. Una parte importante de esa profunda experiencia espiritual vino también de mi asistencia a algunas funciones religiosas de gran calidad estética. En febrero de 1913 fui elegido secretario primero del Ateneo de Madrid, en una candidatura presidida por Rafael María de Labra, aunque pasé a ejercer la dirección efectiva de la institución. De esa época procede mi estrecha amistad con Cipriano Rivas Cherif, que se prolongaría durante el resto de mi vida. También fue por entonces cuando me integré en la Liga de Educación Política Española, que lideró Ortega y Gasset, y en el proyecto político del Partido Reformista, que encabezó Melquiades Álvarez. En ambas iniciativas vino a coincidir la llamada Generación de 1914, de acuerdo con la caracterización que hiciera años más tarde Luis de Olariaga. Los resultados de esos compromisos políticos, sin embargo, fueron muy magros. Desencadenada la guerra europea, suscribí el mensaje de adhesión a la causa aliada, que apareció en la prensa francesa y española a comienzos de julio de 1915, y fui uno de los principales animadores de la visita que varios académicos y artistas franceses, entre los que se contaba Henri Bergson, realizaron a España en mayo de 1916. En octubre de ese mismo año formé también parte de la delegación española que, en devolución de la visita de los intelectuales franceses, viajó a París y a otras ciudades francesas y visitó los frentes de guerra. Algunos meses después, en enero de 1917, suscribí el manifiesto de la Liga Antigermanófila, promovido por la revista España. En septiembre de 1917 visité asimismo los frentes de guerra italianos en compañía de Américo Castro, Miguel de Unamuno, Luis Bello y Santiago Rusiñol. Y en diciembre de ese mismo año regresé a Francia, esta vez junto a un numeroso grupo de escritores y artistas catalanes. De todas esas visitas surgieron una serie de artículos periodísticos y un ciclo de conferencias que se convirtieron en el núcleo de mi libro Estudios de Política Francesa Contemporánea. La política militar, publicado en 1919, el devenir de la vida política española, atrajo también mi atención. En febrero de 1918 me presenté a las elecciones generales para diputados convocadas por el gobierno de García Prieto, como candidato reformista por la circunscripción de Puente del Arzobispo, pero resulté claramente derrotado por un candidato maurista. Fue una decepción pasajera, porque a finales de ese mismo año aparecí enfrascado en las tareas del partido y en la preparación del manifiesto de la Unión Democrática Española para la Liga de la Sociedad de Naciones Libres. Pero la gestión del Ateneo y la militancia reformista parecían haber completado su ciclo, y en octubre de 1919 inicié una nueva estancia en París, en compañía de Rivas Cherif, que se prolongó hasta abril del año siguiente. Realizamos entonces visitas a Alsacia y Lorena, las regiones recuperadas por Francia después de la guerra, de las que ha quedado testimonio en mis artículos publicados en los diarios madrileños El Fígaro y El Imparcial. Aquella estancia parisina nos dio la oportunidad de asistir a la presentación en París del sombrero de 3 picos de Manuel de Falla, con los ballets rusos y los diseños de Picasso, obra que ya se había estrenado en Londres en julio del año anterior. De vuelta a Madrid, fundé, también con Rivas Cherif, la revista literaria La Pluma, con el apoyo económico de Amós Salvador Sáenz y Carreras, reconocido arquitecto y diputado liberal demócrata por Logroño. La revista publicó 37 números antes de desaparecer en junio de 1923. En ella colaboraron escritores de muy diversas características como Unamuno, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez y varios de los poetas de lo que sería la generación de 1927, Guillén, Lorca y Salinas. También lo hicieron Ramón Gómez de la Serna y el crítico musical Adolfo Salazar. En cuanto a mi actividad política, me mantuve ligado al Partido Reformista, aunque de una forma un tanto reticente, que se convirtió en abierta crítica cuando Miguel Primo de Rivera estableció la dictadura en septiembre de 1923.
Unos meses antes había intentado de nuevo mi elección como diputado reformista por Puente del Arzobispo, pero volví a ser derrotado por un candidato conservador. A comienzos de ese año, 1923, asumí la dirección de la revista España por consejo de Amós Salvador, mientras que La Pluma desaparecería a mediados de ese mismo año. La dictadura de Primo de Rivera aceleró mi ruptura con el Partido Reformista y con el régimen monárquico. 4 días después del golpe de Estado escribí a Melquiades Álvarez para hacérselo saber y reclamar del líder reformista una actitud de neta oposición a la situación creada. La falta de respuesta de Álvarez me llevó a darme de baja en el Partido Reformista y a poner mis esperanzas en un cambio de régimen, que se plasmó en el folleto Apelación a la República, publicado de forma anónima a mediados de 1924. 2 meses antes había firmado, junto con otros muchos intelectuales madrileños, un mensaje dirigido al presidente del directorio en defensa de la lengua catalana. El mensaje lo había puesto en circulación Pedro Sainz Rodríguez. Mi posición republicana se afianzó con el manifiesto que presenté en mayo de 1925 y con la creación del Grupo de Acción Política, germen de la futura Acción Republicana. Desde ella participé en la Constitución, el 11 de febrero de 1926, de una alianza republicana que aglutinaba las organizaciones del republicanismo histórico, encabezadas por Lerroux, con las del nuevo republicanismo que yo encarnaba. La vida política, sin embargo, parecía adormecida por la aparente solidez de la dictadura, y dediqué buena parte de mis energías a la actividad literaria, con estudios sobre Ganivet y Valera. En la primavera de 1927 publiqué la novela El jardín de los frailes, de la que había adelantado 12 capítulos 6 años antes en la revista La Pluma. Por entonces me sentía atraído por Lola Rivas Cherif, la hermana menor de mi amigo Cipriano, y tras los comprensibles titubeos de todos los conocedores del asunto, yo era 24 años mayor que la joven. La boda se celebró el 27 de febrero de 1929 en la iglesia de los Jerónimos de Madrid. El matrimonio no tuvo hijos. La caída del dictador Primo de Rivera a finales de enero de 1930 dio un nuevo impulso a mi republicanismo y a mi decisión de conseguir el cambio de régimen. El día 8 de febrero se constituyó el Grupo de Acción Republicana dentro de una alianza republicana con Lerroux y 3 días más tarde concurrí con mi nuevo partido a la conmemoración del aniversario de la República de 1873. La conspiración republicana estaba ya en marcha y a finales de marzo formé parte de la delegación de intelectuales madrileños que acudieron a Barcelona para recibir el reconocimiento de la ciudad por el manifiesto que, unos años antes, habíamos firmado en defensa de la lengua catalana. Fue también el inicio de un entendimiento con las fuerzas políticas catalanas de izquierdas. El escenario de buena parte de mi actividad política se trasladó por entonces al Ateneo madrileño, del que fui elegido presidente a mediados de junio, con una votación casi unánime. El Ateneo fue durante aquellos meses un lugar que parecía sustituir al Congreso de los Diputados, cerrado por el régimen dictatorial. Participé en las iniciativas de coordinación entre los partidos republicanos, que se sucedieron durante la primavera de 1930, culminaron en el entendimiento con algunos republicanos catalanes, alcanzado en San Sebastián en el mes de agosto y al que se le ha dado, un tanto pretenciosamente, el nombre de Pacto de San Sebastián. Fue un simple acuerdo de principio sobre la manera en que los catalanes podían satisfacer sus apetencias autonómicas a cambio de integrarse en la conspiración republicana que se presentó solemnemente el 28 de septiembre en Madrid con un gran mitin en la Plaza de Toros de las Ventas. En las semanas siguientes, los socialistas se unieron también a la conspiración y se incorporaron a un gobierno en la sombra, en el que me correspondió la cartera de guerra. En diciembre de aquel año, cuando fracasó la sublevación de Jaca, me escondí en casa de mis suegros y dediqué mi mucho tiempo libre a terminar mi novela Fresdeval, que aún tardaría muchos años en ver la luz. Más adelante me encerraría en mi propio domicilio, del que vendrían a sacarme el 14 de abril, cuando se proclamó la República y se formó un gobierno provisional bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora. Conforme a lo previsto, fui nombrado ministro de la Guerra. Desde mi nuevo cargo, llevé a cabo una activa política de reformas, acordes con los trabajos que desde hacía años venía dedicando a los asuntos militares. Las líneas generales de estas reformas, encaminadas a conseguir un ejército más operativo y leal al nuevo régimen, no tuvieron mala acogida y aumentaron mi prestigio político. El propio José Ortega y Gasset se haría más adelante portavoz de esas opiniones favorables. En las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas el 28 de junio de 1931, resulté elegido en Baleares y en Valencia capital,
aunque un sorteo decidió que lo fuera por esta última circunscripción. Formaba parte del Grupo de Acción Republicana que sostenía al gobierno de coalición republicano-socialista presidido por Alcalá Zamora. La dimisión de este último, como resultado del debate constitucional en torno a los artículos relacionados con la cuestión religiosa, tuvo como consecuencia que yo, tras haber hecho triunfar mi punto de vista en el debate y contando con las simpatías de los socialistas, pasara a la presidencia del Consejo de Ministros a mediados de octubre de 1931, sin dejar la cartera de guerra. En diciembre de ese mismo año, tras la aprobación de la Constitución republicana y la elección de Alcalá Zamora como presidente de la República, fui confirmado como presidente del Consejo de Ministros, aunque el gobierno que pude formar resultó algo más débil que el anterior, debido a la negativa de los radicales de Lerroux a integrarse en él. En el ejercicio de mi cargo tuve que afrontar diversas dificultades, como las insurrecciones obreras de enero de 1932 Castiblanco, Arnedo y la cuenca del Llobregat, y sobre todo, la insurrección militar encabezada por el general Sanjurjo el 10 de agosto en Sevilla, que fracasó a las pocas horas. En todos estos casos, mantuve una actitud enérgica en defensa de la democracia republicana. Gozaba entonces de un gran ascendiente en la vida política, hasta el punto de que algunos de mis críticos me tildaron de dictador, aunque contaba con la consideración de amplios sectores de la opinión pública. En los primeros días de marzo me inicié en la masonería, si bien esta adhesión influyó poco en mi actuación pública, y por esas mismas fechas recibí el reconocimiento literario de ver representada mi obra La Corona por la actriz Margarita Exirgu. La obra no suscitó excesivo entusiasmo. El fracaso de la intentona de Sanjurjo permitió acelerar mi obra de gobierno, especialmente en lo relativo al Estatuto de Cataluña y a la Ley de Reforma Agraria, pero mi posición política se debilitó desde comienzos de 1933, a raíz de la represión de la sublevación anarquista de Casas Viejas, Cádiz, y de la intensificación de la obstrucción parlamentaria de los radicales. Todo ello se reflejó en la derrota de los candidatos del gobierno en unas elecciones municipales parciales celebradas en abril. Esta derrota, unida al desgaste provocado por la confrontación con la opinión católica en torno a la ley de congregaciones religiosas, me obligó a modificar el gobierno a mediados de junio, aunque solo pudo mantenerse hasta septiembre, tras un nuevo revés en las elecciones para vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales. En las elecciones generales de noviembre de 1933 resulté elegido por la capital de Vizcaya, pero mi grupo político, fuertemente quebrantado por los resultados, pasó a la oposición después de que fracasara una iniciativa destinada a anular el resultado electoral y formar un gobierno de izquierdas que convocara nuevas elecciones. Desde la oposición acentué mi labor propagandística y el trabajo en favor de la recuperación del entendimiento entre socialistas y republicanos de izquierda y, aunque no tuve ninguna responsabilidad en el levantamiento revolucionario de octubre de 1934, fui detenido el día 9 y encarcelado hasta finales de ese año. De regreso a Madrid, me mostré reacio a participar en la vida política ordinaria, pero me volqué en una serie de grandes mítines, los llamados discursos en campo abierto, que se iniciaron en Valencia el 26 de mayo de 1935, continuaron en Baracaldo en julio y concluyeron en el campo madrileño de Comillas el 20 de octubre. Estas reuniones masivas facilitaron el entendimiento entre los republicanos de izquierda y más adelante el acuerdo con los partidos obreros que haría posible la coalición electoral del Frente Popular. La inestabilidad política provocaría poco después la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones, que se celebraron el día 16 de febrero de 1936. Fui elegido diputado por Madrid Capital y 3 días después de las elecciones volví a la presidencia del Consejo de Ministros con un gobierno del que estaban ausentes los socialistas. El 10 de mayo fui elegido presidente de la República después de que el Congreso de los Diputados hubiese destituido a Alcalá Zamora. La sublevación militar de julio de 1936, que se transformó casi inmediatamente en una guerra civil, me deparó momentos de gran congoja, como el del asesinato de mi antiguo jefe político, Melquiades Álvarez, en el asalto a la cárcel Modelo de Madrid. Llegué incluso a considerar la posibilidad de abandonar mi alta magistratura y, desde luego, dejó un pozo profundo en mi ánimo. La proximidad a Madrid de las tropas sublevadas me obligó a abandonar la capital el 19 de octubre. Marché a Barcelona y pocos días después me instalé en el monasterio de Montserrat, donde no me faltaron tribulaciones provocadas por la entrada de los anarquistas en el gobierno. Desde comienzos de 1937 aumenté mi presencia en los escenarios de la guerra y trabajé, con conocimiento del gobierno,
por una solución del conflicto que pusiera fin al sufrimiento de los españoles. El enfrentamiento entre los anarquistas y la Generalidad de Cataluña, sucesos de mayo de 1937, me sorprendió en la capital catalana y puso en peligro mi seguridad personal, por lo que me trasladé a Valencia y me instalé en La Pobleta, una finca cercana a la ciudad. Desde allí me trasladé a Madrid a finales de ese año para visitar los frentes de guerra. Poco después me instalaría cerca de Barcelona. El convencimiento de que la guerra civil estaba perdida para la República me llevó a explorar alguna vía de mediación para obtener la paz, lo que atrajo la sospecha de algunos políticos, sobre todo comunistas, que me acusaron de derrotismo. En julio de 1938, en el que habría de ser mi último gran discurso de la guerra, ya solo pude apelar a la paz, la piedad y el perdón. En enero de 1939, cuando empezó a hacerse aún más evidente la derrota de la República, inicié un viaje que me conduciría desde mi alojamiento en Tarrasa hasta Francia y el exilio. En el camino hice cortas estancias en el castillo de Perelada y en Lavajol Gerona, muy cerca ya de la frontera francesa, donde realicé mis últimas gestiones como presidente de la República en suelo español. Pasé la frontera el día 5 de febrero de 1939. Mi primer domicilio en tierras francesas fue La Prasle, la casa de mi cuñado Cipriano, en Collonges, Susaleve, Alta Saboya, junto a la frontera suiza y muy cerca de Ginebra. 2 días después, marché a París para volver a La Prasle a finales de mes, antes de que Francia reconociera el régimen del general Franco. Hice pública mi dimisión de la presidencia de la República Española el día 27 de febrero. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión alemana de Polonia a comienzos de septiembre de 1939, puso de manifiesto que el lugar que había elegido para residir, tan cerca de la frontera suiza, no resultaba demasiado seguro, y a comienzos de noviembre me establecí en Paila, Surmer-Gironde, al sur de Arcachón y cerca de Burdeos. La invasión alemana de Francia, en junio de 1940, aconsejó un nuevo traslado en un momento en que los médicos habían descubierto en mí serios problemas cardíacos. La última etapa, en compañía de mi esposa, me llevó hasta Montauban-Tarn y Garona, al norte de Toulouse, donde tuve que soportar el acoso de las nuevas autoridades españolas, ansiosas de conseguir mi extradición. En los últimos días recibí las visitas de Monseñor Pierre-Marie Theas, nuevo obispo de Montauban, que se había interesado por la suerte de mi familia y fue acogido con afecto por mí en mi residencia del Hotel du Midi. Allí me llegó la muerte el día 3 de noviembre de 1940, a los 60 años de edad. Allí, en el silencio del exilio, comprendí que mi vida tocaba a su fin. Me fui sin odio y sin miedo, con la conciencia de haber servido a España según mi razón y mi conciencia. Adiós para siempre.